El millonario nunca fue un hombre de improvisar. Cada minuto de su vida estaba calculado, cada decisión pasaba por asesores, números y contratos. Sin embargo, aquella mañana algo lo inquietaba desde muy temprano. No era un problema de negocios ni una llamada urgente de la bolsa. Era el silencio. El silencio que había dejado Clara, su empleada doméstica, al no presentarse al trabajo por tercer día consecutivo. Clara siempre llegaba antes que nadie, incluso antes que él. Punctual, discreta, trabajadora. Cuando avisó que estaba embarazada, él fue correcto, distante, como siempre. Le aseguró que tendría su salario y el tiempo necesario. Pero ahora no contestaba el teléfono. Y eso no le gustó. Sin avisar a nadie, tomó las llaves de su auto de lujo y condujo hacia la dirección que figuraba en su expediente laboral. A medida que se alejaba de la zona exclusiva de la ciudad, los edificios brillantes fueron desapareciendo. Las calles se volvieron más angostas, el asfalto irregular, las casas pequeñas y antiguas. Él fruncía el ceño, incómodo, mirando alrededor como si ese mundo no le perteneciera. Cuando finalmente se detuvo frente a la casa de Clara, su corazón dio un vuelco. No era exactamente una casa. Era una construcción vieja, con paredes agrietadas, una puerta de madera desgastada y un techo de láminas sostenidas con piedras. Golpeó la puerta una vez. Nadie respondió. Volvió a golpear, más fuerte. Desde dentro se escuchó un ruido lento, pasos cansados. La puerta se abrió apenas. Clara estaba allí, pálida, más delgada, con ojeras profundas y una mano protegiendo su vientre. Cuando lo vio, se quedó paralizada. Sus ojos se llenaron de miedo y vergüenza. «Señor, yo iba a llamarlo», susurró. Él no respondió de inmediato. Su mirada recorría el interior de la casa. Una sola habitación, una cama vieja, una cocina improvisada, olor a humedad. No había cuna. No había comida sobre la mesa. No había nada que indicara preparación para un bebé. Algo dentro de él se quebró, aunque no quiso admitirlo. Entró sin pedir permiso. Vio un frasco vacío de vitaminas prenatales, una bolsa con solo 2 panes duros, y una manta doblada en el suelo. Clara comenzó a llorar en silencio. «No quería que usted viera esto», dijo. «Yo podía arreglármelas. Siempre lo hice». Fue entonces cuando ella confesó la verdad. El padre del bebé la había abandonado al enterarse del embarazo. La dueña anterior del cuarto donde vivía la echó cuando notó su estado. Había pasado noches sin cenar para que el bebé no sintiera hambre, como ella decía. No había ido al médico por falta de dinero. Cada palabra era un golpe directo al pecho del millonario. Por primera vez en años, no pensó en costos, ni en responsabilidades legales, ni en imagen pública. Pensó en algo que había enterrado hace décadas. Culpa. Recordó a su propia madre, limpiando casas ajenas, embarazada y sola. Recordó promesas que se había hecho a sí mismo y que el dinero había borrado. Cuando se levantó para irse, Clara creyó que todo había terminado. Pero él se detuvo en la puerta y dijo algo que nadie esperaba. «Empaca lo que tengas. No vuelves a dormir aquí». Ella levantó la cabeza, confundida, con miedo y esperanza mezclados. Él no explicó más. Solo salió, pero esta vez no volvió al auto con la misma persona que había llegado. Clara jamás imaginó que el auto lujoso se detendría frente a una clínica privada. Tampoco que una enfermera la recibiría por su nombre minutos después. El millonario había hecho una sola llamada. Una llamada que valía más que años de sufrimiento. Los exámenes revelaron lo que nadie había detectado. El embarazo era de alto riesgo. Si él no hubiera ido ese día, el final habría sido otro. Durante semanas, él pagó todo sin preguntar precios. Pero lo que realmente cambió fue su presencia. Visitaba a Clara, preguntaba por el bebé, escuchaba. Algo que nunca hacía con nadie. Cuando el niño nació prematuro, él estuvo allí, de pie, observando a ese pequeño ser luchar por respirar. Y lloró. Lloró como no lo hacía desde niño. Decidió algo que sorprendió a todos. No solo ayudó a Clara, sino que creó un fondo de apoyo para empleadas domésticas embarazadas. Compró la vieja casa donde ella vivía y la reconstruyó.
Pero más importante aún, comenzó a visitarla sin traje, sin guardaespaldas, sin máscaras. Un día, mientras sostenía al bebé en brazos, Clara le dijo: «Usted no solo salvó su vida, también la mía». Él negó con la cabeza. «No. Tú salvaste la mía. Yo solo había olvidado quién era». Desde entonces, cada vez que alguien le preguntaba cuál había sido el mejor negocio de su vida, él respondía sin dudar: «El día que fui sin avisar a una casa que no aparecía en mis mapas, el millonario jamás improvisaba». Cada día de su vida estaba medido en cifras, reuniones y decisiones frías. Se despertaba siempre a la misma hora, desayunaba lo mismo, vestía trajes idénticos y hablaba solo cuando era necesario. Para él, las emociones eran distracciones costosas. El éxito, en cambio, era orden, control y distancia. Por eso, aquella mañana algo le resultó profundamente incómodo: el desorden. No en su casa, no en su agenda, sino en su cabeza. Clara, su empleada doméstica, no había venido a trabajar por tercer día consecutivo. Y eso no era normal. Clara jamás faltaba. Jamás llegaba tarde. Jamás se quejaba. Siempre estaba ahí, silenciosa, eficiente, casi invisible. Recordó perfectamente el día en que ella le dijo que estaba embarazada. No hubo lágrimas ni súplicas. Solo bajó la mirada y habló con voz temblorosa. Él respondió de manera correcta, educada, distante. Le aseguró que conservaría su empleo, que tendría permiso médico. Nada más. No preguntó cómo se sentía. No preguntó quién era el padre. No preguntó nada. Así funcionaba su mundo. Pero ahora el teléfono no sonaba. Los mensajes no eran respondidos. Y por primera vez en muchos años, el millonario sintió algo parecido a la inquietud. No sabía por qué, pero algo dentro de él le decía que no era una simple ausencia. Sin avisar a su asistente, sin chofer, sin guardaespaldas, tomó su auto y condujo hacia la dirección que figuraba en el contrato laboral de Clara. Mientras avanzaba, el paisaje comenzó a cambiar. Las avenidas limpias y luminosas quedaron atrás. Los edificios de vidrio dieron paso a casas viejas, calles rotas, cables colgando como telarañas. El silencio dentro del auto se volvió pesado. Cuando llegó, pensó que se había equivocado de lugar. Frente a él había una casa pequeña, deteriorada, con paredes manchadas de humedad y una puerta de madera que parecía sostenerse por pura costumbre. Bajó del auto, ajustó su abrigo caro y tocó la puerta. No hubo respuesta. Volvió a tocar, esta vez más fuerte. Pasaron varios segundos antes de que se escucharan pasos lentos. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Clara estaba ahí, más delgada, pálida, con ojeras profundas y una mano protegiendo su vientre. Cuando lo reconoció, su rostro se descompuso. No de sorpresa, sino de miedo. «Señor, intentó hablar, pero la voz se le quebró. Él no respondió. Sus ojos recorrían el interior de la casa. Una sola habitación, una cama vieja sin sábanas limpias, una mesa coja, una cocina improvisada. No había comida visible. No había cuna. No había medicamentos. El aire olía a humedad y abandono. Algo se movió en su pecho, algo que no le gustó sentir. Entró sin pedir permiso. Clara cerró la puerta lentamente detrás de él, avergonzada. Se sentó en una silla rota, como si su cuerpo no pudiera sostenerla más. Él vio un frasco vacío sobre la mesa. Vitamines prenatals. Vacío. Vio 2 panes duros dentro de una bolsa. Eso era todo. Clara comenzó a llorar, en silencio, como si incluso llorar fuera un lujo que no podía permitirse. «No quería que usted viniera», dijo finalmente. «Yo podía arreglármelas». Y entonces, como si la verdad ya no pudiera sostenerse más dentro de ella, habló. El padre del bebé la abandonó en cuanto supo del embarazo. La mujer que le alquilaba el cuarto la echó por problemas. Había pasado noches sin comer. No había ido al médico. Cada palabra era una grieta nueva en la armadura del millonario. De pronto, una imagen enterrada volvió a su mente. Su madre, limpiando casas ajenas. Embarazada. Sola. Humilada.
Recordó cómo juró que jamás permitiría que alguien pasara por eso si él tenía poder. Y sin darse cuenta, se había convertido exactamente en el tipo de hombre que mira hacia otro lado. Se levantó. Clara pensó que se iba. Pensó que había ido solo para comprobar que seguía viva. Bajó la cabeza, derrotada. Pero él se detuvo en la puerta. «Empaca lo que tengas», dijo con voz firme. «No vuelves a dormir aquí». Ella levantó la mirada, confundida, asustada, esperanzada. Él no explicó nada más. Salió. Pero no salió igual que como había entrado. Algo se había roto. Algo había despertado. Clara no habló durante el trayecto. Apretaba las manos sobre su vientre mientras miraba por la ventana del auto, como si temiera que todo fuera un sueño y pudiera desaparecer en cualquier momento. El millonario conducía en silencio, pero su mente estaba lejos de la carretera. Por primera vez en años no pensaba en negocios, ni en cifras, ni en reuniones. Pensaba en la fragilidad. En lo cerca que una vida podía estar del abismo sin que nadie lo notara. Llegaron a una clínica privada. No cualquiera. Una de las mejores de la ciudad. Clara dudó al bajar del auto. «Señor, yo no puedo pagar esto», susurró, con vergüenza. Él la miró, serio, pero no frío. «Hoy no viniste como mi empleada. Viniste como una madre que necesita ayuda». Esa frase se le clavó a Clara en el alma. Los médicos actuaron de inmediato. Los exámenes revelaron algo alarmante. El embarazo era de alto riesgo. Desnutrition, estrés extremo, anemia severa. El doctor fue claro. Si hubiera esperado unas semanas más, el bebé quizá no habría sobrevivido. El millonario sintió un nudo en la garganta. Entendió, con brutal claridad, que su visita sin avisar había sido la diferencia entre la vida y la muerte. Durante los días siguientes, Clara permaneció internada. Por primera vez en meses, comía caliente, dormía en una cama limpia y sentía que alguien se preocupaba por ella sin esperar nada a cambio. Y lo más inesperado, el millonario volvía cada día. A veces no decía mucho. A veces solo preguntaba cómo estaba el bebé. Pero siempre estaba. Una noche, mientras Clara dormía, él se quedó sentado en la sala de espera, solo. Y ahí, rodeado de paredes blancas y silencio, ocurrió algo que jamás le había pasado. Se permitió sentir culpa. No solo por Clara. Por todas las Claras invisibles que había cruzado en su vida sin mirar. Por las veces que creyó que pagar era suficiente para ser justo. El parto se adelantó. Fue una madrugada caótica. Alarmas, médicos corriendo, palabras técnicas que Clara no entendía pero que le helaban la sangre. El bebé nació pequeño, frágil, luchando por respirar. El millonario observaba desde lejos, con el corazón golpeándole el pecho como nunca antes. Cuando escuchó el llanto del bebé, suave pero firme, algo dentro de él se rompió definitivamente. Lloró. No de alegría superficial. Lloró de alivio, de miedo acumulado, de humanidad recuperada. El bebé sobrevivió. Necesitaría cuidados, pero estaba vivo. Días después, mientras Clara sostenía a su hijo por primera vez sin cables ni máquinas, el millonario entró a la habitación con una caja pequeña. Dentro había una pulsera de oro con el nombre del niño grabado. Clara quiso devolverla. «No es necesario. Usted ya hizo demasiado». Él negó con la cabeza. «No hice suficiente durante mucho tiempo». Entonces tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. No solo ayudó a Clara económicamente. Compró la casa vieja donde ella vivía y la mandó a reconstruir. Creó un fondo para apoyar a empleadas domésticas embarazadas. Cambió políticas en su empresa. Pero lo más importante, cambió su forma de mirar a las personas. Clara dejó de ser la empleada. Se convirtió en alguien con historia, con dignidad, con valor. Un día, mientras el bebé dormía en sus brazos, Clara le dijo en voz baja: «Usted no solo salvó a mi hijo, me devolvió la esperanza». El millonario la miró y respondió algo que jamás habría dicho antes. «Tú me devolviste algo que había perdido, el propósito». Desde ese día, cada vez que alguien le preguntaba cuál había sido la decisión más importante de su vida, él no hablaba de inversiones ni de empresas. Decía:
El día que fui sin avisar a una casa que no salía en mis mapas. Y recordé que el dinero no vale nada si no cambia vidas.